Marcos García Montes, bienvenido. Bien hallado. Abogado conocidísimo por todos ustedes, de reconocidísimo prestigio. Esta intervención del Banco de Andorra, lavandería presuntamente del dinero del crimen organizado, donde están, donde lavaban el dinero presuntamente los Pujol, pero también vemos Venezuela, Rusia, Gaoping. Esto no ha ocurrido nunca en Andorra. No ha ocurrido en Andorra, en España ocurrió con Banesto, la famosa intervención que en su día se hizo. Y lo que está muy claro es que si, como en su día quedó acreditado, el hijo de Pujol declara ante el juez Ruz por la mañana, a la 1 termina, se coge un coche a Andorra, pone desde Andorra una transferencia de 4 millones de euros hacia México, se tenía que haber investigado mucho antes todo esto, no dejarlo que sea, como siempre, Estados Unidos el que tenga que marcar las normas y todos estos patrones, ¿no? Lo que está claro es que hay que hacer una investigación a fondo, y la investigación a fondo empezaría por nombrar un administrador judicial de este banco que entrara a fondo del asunto, hacer un registro, porque como lo intervengan poco a poco, al final, si no hay un registro judicial, va a ser muy complicado por la obtención de las pruebas. Pero la autoridad andorrana, que es la que ha tomado cartas en el asunto y que no lo había hecho nunca, dice, y además ha convocado una rueda de prensa para esta misma mañana, dice que esto demuestra que ellos están actuando contra el lavado de dinero a través de sus bancos. A lo que yo voy, ese banco tiene una sucursal en Madrid, porque es el 100% dueño de ese Banco Madrid, sí, que no sabemos qué es lo que puede salir de ahí, Marcos. Ya, lo que pasa es que a mí lo que más me sorprende es que se intervenga administrativamente, que sea el gobierno. Y si hay un hecho delictivo, lo que tiene que intervenir es el juez de Andorra, el Batlle de Andorra que se dice, y que directamente ordene un registro, intervenga todos, ordenadores, toda la información, porque si no, al final la administración choca con el juez. ¿Y es casualidad que los Pujol utilizaran un banco como este en Andorra, que es donde estaban las cuentas de la presunta herencia o legado de su abuelo Florenzi? Y como vemos, por cierto, uno de los directivos o dueños del Banco de Andorra resulta que es directivo del Barça, este señor Cierco. Yo no creo ni en la casualidad ni en la causalidad. Lo que sí que creo es que si hace 4 meses a una consejera, a una vocal del Consejo del Poder Judicial, porque le intervienen, iba con su madre a Andorra y traía dinero, al parecer, iba de compras, tuvo que dimitir, pues yo creo que esto tiene que investigarse. Lo que no podemos hacer es que desde el arcano de mi memoria, yo recuerdo que Andorra era el paraíso fiscal donde iba todo el mundo, es decir, los fines de semana los españoles y los también catalanes españoles iban o a La Molina a esquiar o a Andorra a llevar y traer dinero, y no es baladí el que todo el mundo colocaba el dinero en Andorra y en otros paraísos fiscales. Entonces lo que está muy claro es que si hay un hecho supuestamente delictivo, porque no se dice que haya una infracción administrativa, se dice que hay hecho delictivo, que intervengan los jueces, comisiones rogatorias, que se junten los jueces españoles, americanos y los fiscales, y que sobre todo intervenga el banco y toda la información bancaria, porque si no al final puede borrarse y el rastro va a ser muy difícil de localizar. ¿Y tú esto cómo lo ves, Chencho? Hombre, yo lo primero que se me ocurre como cosa curiosa es que haya sido preciso que Estados Unidos destape la olla para que esto salte. Pero por otra parte sí, era sabido que bastante gente, catalanes fundamentalmente diría yo, utilizaban Andorra con fines santos o no santos. Gente de Granada o de Antequera o de Huelva, yo creo que habría menos. Eso van a Gibraltar. Pues a lo mejor sí a Gibraltar. O a Luxemburgo o a las Islas Man. Claro, exactamente. Pero esto es tan antiguo como la vida misma, es decir, sí, utilizar a instituciones bancarias extranjeras que son opacas para tratar de evadir al fisco o cosas más gordas, como parece que es el caso de lavado de dinero, pues esto es antiguo. Esto es antiguo y ¿creéis que tendrá consecuencias? Por ejemplo, ¿se podrán investigar cosas que se refieren a los Pujol o a ese dinero de Venezuela o a Gaoping, que más directamente nos afecta a casos que hemos estado viendo aquí? Marcos, ¿se descubrirá al final cosas que está investigando la justicia española? Aquí el problema que se puede plantear es el tema de la unidad en cuanto a los delitos. Hay que dejar muy claro, porque todavía la gente pregunta por ello. Blanqueo de capitales es cuando el dinero no es que sea B, sino que es dinero delictivo. Y el dinero B, cuando se blanquea, lo que puede ocurrir, como es dinero lícito, es que haya un delito fiscal, que es bien distinto. El problema es que los delitos fiscales, Andorra y normalmente los países de nuestro entorno, al no ser delito fiscal, aunque pidas una comisión rogatoria para investigar, te dicen que no. Pero en este caso no es delito, no es que haya un delito fiscal, dinero lícito, pero que no tributa. Aquí hablamos de dinero delictivo, procedente de hechos delictivos. Entonces el tema es muy claro, tienen que ir directamente a saco, a llegar al fondo. Pero a mí el tema de los Pujol, que es lo que más me escandaliza, que hace 4 meses declara
se va a Andorra. No le meten en prisión, porque es una de las causas clarísimas. Nada más declarar, se fue a Andorra. Eso es lo que salió publicado, se fue a Andorra y puso una transferencia de dinero a México de 4 millones de euros. Entonces, eso está muy claro. Y nadie lo ha parado. A la prisión directamente, porque usted está perjudicando la fuente de prueba. Y además, comisión rogatoria Andorra bloqueando el dinero. Pero siguen sin medidas cautelares, siguen haciendo todo lo que les da y la en gana. México estará el dinero y tampoco sabremos nada. Es decir, es la impunidad de la impunidad. Marcos, a mí hay una cosa que realmente me ha conmovido, que es lo de Oleguer Pujol, diciendo que en su familia siempre hubo un debate ético sobre si había que sacar a la luz el dinero de Andorra, ¿no? Es una cosa espectacular, es un insulto en realidad, ¿no? Los domingos, después de la paella... Oleguer, que además contradijo a su hermano Oriol. El debate ético sobre si declaramos Hacienda o no es una cosa... pero mi pregunta es, judicialmente y con las leyes que tenemos, Marcos, ¿la Audiencia Nacional, los tribunales no pueden hacer más para levantar el velo de la opacidad de los bancos que tienen, por ejemplo, paraísos fiscales o semiparaísos fiscales? El caso de Andorra, ¿no se puede hacer más? ¿Hay una impotencia con las leyes que tenemos? Es que, Alfonso, hay una normativa muy clara, normativa en la que en algunos casos yo no lo comparto, porque hay una directiva europea que a los abogados nos obliga a denunciar a los clientes. Cuidado, que es un tema muy delicado. Entonces, en este caso no hay ningún problema. Cuando el señor Pujol nos abronca y se enfada con nosotros, que parecía que él era la víctima, nosotros los culpables, pues no. El tema es muy claro. Hay que hacer comisiones rogatorias en las que se intervenga todo, porque en España tenemos la mala costumbre o del usus fori de los tribunales, que se sanciona a los corruptos, pero no a los corruptores. Vemos prácticamente a todas las personas que están en prisión que son corruptos. Bueno, y los banqueros y las grandes empresas, ¿por qué no van a prisión? O al final, como en el caso de Filesa, se nos escapan por la prescripción. Pero los bancos pueden tardar 4 años o toda la vida para responder a las comisiones rogatorias, ¿no? Bueno, que parece que no sirven para nada o casi nada. Cuando el juez, que hacen lo que quieren. Cuando el juez Garzón intentó localizar el FAS desde el que se puso aquel FAS falso de Roldán, que se escapó y que decían que estaba en la embajada de Laos en París, y era la Cruz Roja, por cierto, el juez Garzón se personó en el Ministerio del Interior y le dijo al ministro Belloc: el FAS ahora mismo, el FAS ya no estaba. Es decir, que el juez, si quiere, puede hacer una intervención directa con el secretario, que son registros, entradas, bloqueos, etcétera. Ahora, lo que no puedes hacer es mandar un papel, que es una carta a un banco para que te conteste. No, tú vas directamente, te personas y haces el registro. ¿Pero en el banco extranjero? En el banco, es decir, el juez lo que puede pedir es una cooperación jurídica internacional. ¿Un juez español puede presentarse en un banco suizo? Eso es lo que estoy preguntando, por eso... Lo que se hace es que se forma una comisión rogatoria internacional en el que se constituye el fiscal español y en algunos casos el juez, se les convoca en Panamá y con el fiscal panameño, por ejemplo, el fiscal de Luxemburgo, etcétera, se efectúan las comisiones rogatorias correspondientes. Lo practica el juez exhortado en este caso, que es el juez extranjero, pero con presencia del juez español y a instancia de lo que diga el juez español. Pero lo que dice Edurne, ¿cuánto tarda eso mientras se prepara toda la comisión y van allí? Si se hace por vía rogatoria urgente, Ministerio de Justicia, Interior, etcétera, Comisión Judicial, en una semana puede estar hecho. Ahora, si es un tema mucho más urgente, la policía Europol o Interpol pueden pedir, policía española, a la policía de este país que intervenga directamente, pero siempre con la fiscalización. Bueno, yo quiero aprovechar porque